Y nada, antes de empezar, pues decir quiénes vamos a intervenir, ¿vale? Yo soy Álvaro Vázquez, que soy el coordinador de oposiciones. Está conmigo Fátima, Hola, que es la que nos ayuda en secretaría y con todo el tema de documentación y todo eso. Y estarán con nosotros también Laura, que es la orientadora pedagógica, y Alberto, que es uno de los profes, ¿vale? De esta oposición. Entonces, bueno, yo creo que así, como tenemos perfiles de varios temas, pues si luego al final queréis preguntar dudas, yo creo que entre todos os podremos echar una mano, ¿vale? Bueno, antes de nada, bueno, decir eso, que es una de las oposiciones que más nos gusta por varios motivos, ¿vale? Sobre todo porque está bien pagada, es un empleo de calidad, ya sabéis que es un sueldo para toda la vida, es funcionario, y luego porque es una oposición que a nivel de turnos pues te permite enganchar muchos días libres, incluso semanas, porque bueno, puedes juntar días de trabajo para luego eso, librar incluso, conocemos gente incluso meses sin gastar de sus vacaciones, ¿vale? Para estar con la familia, viajar o lo que queramos, sin ni siquiera gastar días, ¿vale? Os voy a ir compartiendo un poquito aquí el PDF para que veáis también por los puntos que vamos a pasar durante esta webinar, ¿vale? Entonces, nada, decía que aquí, bueno, vemos un poquito los puntos por los que vamos a pasar durante esta webinar, ¿vale? Pues eso, datos de esta oferta, comparativa con años anteriores, cómo interpretamos estos datos de la oferta y qué recomendaciones os hacemos, y luego pues veréis con Alberto, uno de los profes, pues los requisitos, los tipos de exámenes a los que nos vamos a tener que enfrentar y cómo los vamos a preparar, y luego pues con Laura, la tutora, pues cómo preparamos la oposición a nivel de que sabemos que una oposición no va solo de estudiar, sino que hay muchas cosas detrás, pues como pues, elegir buenos métodos, tener técnicas también de relajación, de cómo si mantenemos la ilusión nos vamos a diferenciar un poco del resto, que esto no deja de ser una competición, y cómo que al final sí sabemos salvar esos altibajos, sobre todo emocionales por los que pasamos, a través de ayudarnos con la tutora, pues vamos a dejar a gente por el camino y nosotros nos mantendremos ahí, ¿vale? Unas semanas trabajaremos más y otras menos, pero el caso es siempre ir trabajando, no parar nunca, para si mantenemos esa motivación poder optar a esa plaza, ¿vale? Y luego al final de todo dejaremos pues eso, un ratito para que nos preguntéis lo que necesitéis, ¿vale? Hablaros un poquito del método, ¿vale? Que tenemos aquí en la academia. Es un método PESEC, que lo que hacemos es que, bueno, nos dedicamos a prepararos, a haceros un seguimiento, a evaluaros y a llevar un control. Todo esto lo tenemos probado, ¿vale? Tenemos más de 50 años de historia aquí en la academia, con más de 23.000 alumnos ya aprobados. Entonces sabemos que este método es el que funciona para obtener una plaza, ¿vale? Lógicamente no vamos a engañar a nadie, el 80% está en el tejado del alumno, pero nosotros somos ese 20% que si vosotros hacéis vuestra parte, nosotros os ayudamos a posicionaros en esas mejores notas que son las que al final dan la plaza. Entonces se trata de tener un método estructurado que a través del profesorado y de la orientadora pedagógica, pues vayamos ahí pues ascendiendo escalones hasta llegar a ese objetivo, ¿no? En cuanto a lo que es el equipo docente, siempre trabajamos con profesores que son expertos en su materia, ¿vale? En este caso, los profes que os van a dar esta oposición, ambos son funcionarios en prisiones, ¿vale? Con lo cual, pues nadie mejor que ellos para daros ciertas claves y ciertos trucos, porque al fin y al cabo no hace tanto que ellos han tenido que enfrentar a un examen similar, ¿vale? Y al final, pues también os pueden contar un poco cómo es el trabajo, cómo es su día a día y todo eso, ¿vale? Y luego, nada, en cuanto a los resultados, lo que os decía antes, ¿vale? Al final son muchos años, muchos alumnos que han obtenido resultados y justamente esta oposición pues es una de nuestras favoritas porque es muy agradecida. Es una oposición en la que la competencia es más baja que la comparativa con el resto de las oposiciones de Estado. Entonces vemos que si el alumno eso es constante, se deja ayudar y pone de su parte, las opciones de obtener la plaza son de verdad reales y por lo tanto, pues bueno, ver eso luego con nuestros alumnos es muy agradecido, ¿no? Que en este caso, bueno, comentar el número de plazas, ¿vale? Esta oferta de empleo es la que hay que aprovechar. Tenemos más de 1.000 plazas, que esto es una oportunidad de oro, sobre todo teniendo en cuenta que es algo que va a ser en el tiempo parece que continuado. Vienen muchas jubilaciones, lo sabemos porque, como os decía, nuestros profes están ahí metidos y trabajan ahí, entonces vemos que esto va a ser la dinámica, ¿vale? Pero dentro de que es la dinámica, pues oye, hay que aprovechar estas 1.000 plazas y coger nuestra plaza cuanto antes para empezar a tener ese salario para toda la vida, esa estabilidad y poder disfrutar de esos grandes turnos que nos ofrece este puesto, ¿vale? La evolución, bueno, lo que os decía, ¿vale? Desde el 2024 la línea es ascendente, ¿vale? Poco por lo que os decía, porque ya van arrastrando ese tema de las jubilaciones, necesitan ir cubriendo las plazas, entonces, bueno, pues ya se ve en esta curva que cada vez van pidiendo más hasta llegar a este punto del 2026 que, bueno, pues tenemos ahí el récord y por tanto se va a demostrar que el que de verdad estudie,
sea constante y no abandone, lo va a tener en su bolsillo. Lógicamente es una posición en la que vamos a tener que hincar los codos. No vamos a estudiar todos los temas de forma igual, ¿vale? Para eso los profes y Laura os van a ayudar, ¿vale? Porque cada tema lo vamos a afrontar de formas diferentes, pero el caso es que el que de verdad sea constante y el que haga esa carrera de fondo, este es el año. Entonces estamos aquí para ayudaros, porque esta oportunidad es la que de verdad hay que aprovecharla, ¿vale? Luego el proceso administrativo, ¿vale? Ahora estamos en el punto de que han lanzado la oferta, nos queda pasar por diferentes puntos. Entonces, bueno, os voy a dejar ahora que os comente un poquillo Fátima, ¿vale? Que como os decía es la chica que nos ayuda con todo lo de secretaría y con toda la documentación, para que, bueno, también veáis que vais a estar acompañados también en esta parte, ¿vale? Hola, buenas tardes a todos y todas. Nada, yo comentaros, sobre todo, va a ser mi intervención muy breve. Simplemente lo que quiero es que sepáis, haceros un breve repaso por el proceso, ¿no? El proceso por el que vais a pasar. Ahora mismo estamos en el inicio. Es la oferta de empleo público, ¿vale? Que ya, como os contó Álvaro, es una ofertaza, ¿vale? Lo siguiente, el siguiente paso en la etapa, ¿no? En este progreso, pues sería la convocatoria. Cuando se publica la convocatoria es cuando pues presentamos la instancia, ¿vale? Le presentamos la instancia, que pagamos las tasas y adquirimos esos derechos a examen. Listas de admitidos, eso sería lo siguiente, ¿vale? Hay que estar pendiente de cuando salen esas listas provisionales, las primeras, para ver que todo esté bien, que estemos incluidos, y que tengamos, que esté todo listo, ¿no? Y preparado para ir a ese examen, que es lo siguiente que va a salir, ¿vale? Esas fechas de examen. Y lo siguiente ya, el final sería esa lista de aprobados. Bueno, entre la fecha de examen y la realización del examen hay un pequeño paso, ¿vale? Muy importante también, pues a veces puede haber algún tipo de reclamación, los profesores van a ver con lupa ese examen por si está todo correcto o si cabe el realizar algún tipo de reclamación de ese examen, ¿vale? Lo más importante es que sepáis que os vamos a acompañar, ¿no? En todo este proceso. Si nunca presentasteis una instancia, si tenéis alguna dificultad a la hora de alguna tarea administrativa, pues eso, que os vamos a acompañar, que desde la Secretaría pues os vamos a ayudar con todos estos pasos, ¿vale? Vamos a estar también pendientes de cuando se publique, pues eso, tanto convocatoria como estas listas de admitidos, la fecha de examen y demás, ¿vale? Eso es lo que quería recordaros simplemente, cuál es el proceso, ¿vale? Y ahora nos encontramos en la oferta de empleo, ¿vale? Que es el momento que hay que activarse, ponerse las pilas y empezar con la preparación. Ahora, a ver, nos va a hablar Alberto un poco, que es el profe, sobre los requisitos, el examen al que nos vamos a enfrentar y todo eso, ¿vale? Entonces, Alberto, te doy paso y comentas tú. Hola, buenas tardes. Sí, continúo yo. Bien, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como os han dicho ellos, pues soy funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Alhama, aquí en Pontevedra. Llevo 25 años trabajando, ¿vale? Mi época de opositor está lejos, pero bueno, la tengo ahí marcada. Intentaré ser lo más breve posible porque sé que lo que os interesa es recibir la información y que sea rápido. Y voy a dividir un poco mi intervención en tres partes que considero yo importantes para vosotros. Una es el examen, ¿vale? ¿Cómo es el examen? Otra va a ser lo que me parece a mí muy relevante de esta oposición, aspectos importantes, algunos ya los ha mencionado Álvaro, y después cómo es nuestro trabajo, ¿no? Bueno, el examen no sé si sabéis, os puedo comentar un poquito los requisitos porque veo que está puesta la diapositiva, pero son los típicos de cualquier oposición, ¿vale? Quitando la formación académica que se exige el bachiller o título equivalente, el resto podéis ver que, por normal, la nacionalidad, tener los 16 años es muy difícil con la titulación, y si las condiciones de salud, aprovechando que ya está aquí esta diapositiva, os comento que en la convocatoria, podéis mirar la convocatoria del año pasado, que es del 3 de octubre, ¿vale? Sí que hay una serie de exclusiones, ¿vale? No os asustéis, porque no son cuestiones de poca importancia. Si alguno estuviera en eso, seguramente ya ni estaría aquí ahora mismo, ¿no? Pero sí que hay temas a lo mejor como agudeza visual, que si nunca habéis hecho un control, cómo puede ser audición, que sí que conviene que a lo mejor si tenéis dudas sobre eso, pues acerquéis a algún centro y que os la hagan, a lo mejor a través de vuestro médico de cabecera, ¿vale? El resto, ya os digo, son cuestiones muy, muy, muy importantes, pues, relacionadas con el aparato locomotor, el aparato endocrino, problemas cardiovasculares, cuestiones, alteraciones psiquiátricas o a lo mejor consumos de sustancias no recomendadas. Entonces, simplemente comentaros eso.
Ahora pasamos a hablar del examen, sí. A ver, el examen consta de dos partes, ¿vale? Estamos hablando de un tipo test, 120 preguntas, para el que os dan 105 minutos, ¿vale? En que cada respuesta mala resta un tercio, es decir, 3 malas nos quita una. Y después un supuesto, que son 8 supuestos prácticos con 5 respuestas sobre ese supuesto. Aquí hay veces que no escapan mucho de la teoría, ¿vale? A veces es teoría pura y dura, pero sí que en los supuestos conviene tener claro que hay que saber relacionar parte del tema. Es muy importante eso, con las mismas condiciones, 3 malas te restan una buena. Después pues el proceso sigue con pues, la prueba médica y el periodo de prácticas que actualmente pues están haciendo la primera fase esa teórico-práctica en los centros que acaban en la semana que viene, ¿vale? Que ya pasarían a la segunda fase, que es el trabajo puro y duro. Os comento, a ver, lo que os decía Álvaro, es una posición, el temario es amplio porque os comentaré un poco ahora por encima, pero no es una posición que te exija sacar una nota grandísima. La media de los últimos años es de menos de un 6. Este año, los últimos que entraron con 63 buenas. Y en los casos prácticos, similar. ¿Vale? Entonces, no os asustéis porque el temario sí que os lo voy a decir y parece que así a bote pronto parece que es muchísimo. Pero después, una vez que te pones en dinámica de estudio, pues no me parece una posición de las más complicadas. Con respecto al temario, pues tendréis lo típico que es organización del Estado, ¿vale? Como os hablarán de constitución, pues procedimiento administrativo, la famosa ley de contratos que todos odiamos en su momento, algún tema relacionado con el Ministerio del Interior, que os lo daré yo, y el cuarto convenio, que también creo que os lo voy a dar. Después pasa la parte, que son 17 temas de organización de Estado, ¿vale? De la parte de penal, digamos, penal y un poquito procesal, son 10 temas. Después ya viene la parte de penitenciario, que es la más extensa, que serían 20 temas, que parte de ellos os lo voy a dar yo, y tenéis 3 de conducta humana, ¿vale? Eso en cuanto al temario. Yo considero que esta oposición tiene 3 aspectos tremendamente positivos, ¿vale? La primera es que yo aprobé, como os comentaba, en el año 2001. Desde ese año hasta hoy solo hubo 2 años en que no se convocaron, que fue, si os acordáis de la crisis económica, fue el 2012 y 2013. El resto se han convocado siempre. Después, es muy periódico, o sea, es fácil hacer una planificación de estudio para el opositor, ¿vale? No es como otras oposiciones, que seguramente Álvaro y Fátima controlan más de otros organismos, que nunca sabes en qué fecha va a salir. Esto más o menos mantiene una constancia, entonces, de cara al opositor, pues le permite una organización muchísimo más efectiva. ¿Por qué salen tantas plazas? A ver, prisiones viene, el gran momento en que incorporaron gente a prisiones fue finales de los 80 y la década de los 90, ¿vale? Fue la gran construcción de centros tipo, no sé si habéis visto alguna imagen por la televisión, son centros que están muy bien, son muy grandes y que necesitaban muchísimo personal y esa gente, ahí en ese momento salieron muchísimas plazas. A poco que restemos, si estamos en el 2026, finales de los 80, 90, esa gente hoy está en torno a los 60, 65 años. Entonces es por eso que estos últimos años han salido muchísimas plazas. La previsión es que siga así, porque estamos en una media, según el portal de transparencia, el 2024, teníamos aquí en La Lama 53, una media nacional 50-51, ¿vale? Sumado 2 años más, aunque ha entrado en estas últimas promociones gente más joven, pero la media es alta, ¿vale? Por eso os digo que es previsible que salgan plazas y varios años seguidos. Bastantes plazas y varios años seguidos. Después también es importante el sueldo. Evidentemente, el sueldo que tenemos nosotros no creo que lo tengan muchos grupos, ¿vale? Es cierto que trabajamos en una prisión, pero aún así la gente de oficinas tiene un sueldo también bastante alto con respecto a un funcionario de cualquier otro ministerio o incluso de la Xunta, ¿vale? Estamos hablando, una persona hoy en día en oficinas recién aprobada puede pasar de los 1.800, llegar a los 1.900, ¿vale? Eso para un C1, los que habéis a lo mejor tocado otra posición, conocéis otra, es bastante. Y en interior, pues, recién aprobado, pues estar, cuando sea funcionario de carrera, con la productividad, pasar de los 2.100, ¿vale? De 2.100, 2.200, después también es cierto que varía según el tipo de centro, ¿vale? Hay unos centros según la peligrosidad, que son ABC, y ahí se cobra un poquito más si estás en el A, si estás en el vas bajando, ¿vale? No tengáis miedo a este trabajo, porque pocos casos he conocido a lo largo de mi vida, pero también es cierto que tenéis las oficinas. Entonces, si una persona llega a prueba, está en servicio interior, que es vigilancia, y dice, esto no es para mí, está en las oficinas, que está maravillosamente y también tiene un sueldo estupendo, ¿vale? La tercera parte de este punto es lo que os comentaba Álvaro, el calendario. El calendario es muy bueno porque permite, cuando estás, a lo mejor que no estás en tu casa, pues permite juntar turnos. Esto os lo explico. Yo, por ejemplo, tengo una carencia de 3 días de trabajo y 5 libres. En esos 5 libres le puedo hacer la carencia de esos 3 días a un compañero. Entonces yo estaría 3 días de trabajo, 1 libre, 3 días de trabajo, 1 libre, 3 días de trabajo, por ejemplo. Eso ya me da para estar 11 días en el sitio que trabajo
y 13 para venirme a mi casa. Eso ya es una ventaja enorme, sin tocarle a un día de asuntos propios, ni de compensación de festivos, ni de vacaciones, ¿vale? Yo cuando estaba fuera, que estuve en Córdoba, Mallorca, yo me acuerdo que había vecinos que me decían, pero no habías aprobado una posición. Y porque os imaginéis el tiempo que me echaba. Entonces, ventaja, antes lo miraba en plan días libres y tener tiempo para mí, para conciliar hoy en tema familiar, o sea, es una ventaja, el horario enorme. Estamos, os lo comenté, pero soy delegado sindical en este centro y están con la negociación de las 24 horas, ¿vale? Durante la pandemia hicimos 24 horas, la cosa funcionó y parece ser que nos van a conceder eso. O sea, nunca se sabe. Cuando estaban políticos por el medio, es mejor esperar a que aparezca firmado para tal. Pero, y también está, que nos lo comenté, el teletrabajo, ¿vale? Hay puestos en oficinas que pueden teletrabajar. Eso, en relación a lo que es el calendario, yo creo que os he comentado lo más importante. Luego, si queréis, me decís y igual me salte algo. El tercer punto y último, ya para finalizar, es hablaros un poquito sobre el trabajo, ¿vale? Que parte ya os lo he ido adelantando. Digamos que en prisiones podemos dividirlo en 3 áreas, ¿no? Oficinas, área mixta y servicio de vigilancia. Vale, oficinas es fácil, o sea, es todas las oficinas que os imagináis, pues administración, personal, la oficina de gestión, que es la que lleva los expedientes, la oficina de seguridad, todo lo relacionado, pues hay unos funcionarios que se destinan a esas oficinas y se ocupan del trabajo que genera esa oficina, ¿vale? Área mixta es una cuestión intermedia, tanto con oficinas como con servicio de vigilancia. Así también cobran un poco más que oficinas y un poco menos que interior. ¿Por qué? Porque sí que son oficinas, pero con posible contacto con algún interno, ¿vale? Ahí estaríamos hablando, pues a lo mejor de los servicios de economato, vestuario, mantenimiento, puestos de este estilo, ¿vale? Y después servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia, pues se divide en vigilancia 1 y vigilancia 2. Vamos, los que tengáis algún familiar o algo, V1, V2. V1 es que en el que estoy yo, que he estado en mis 25 años, es el que está en los departamentos residenciales. Digamos, tenemos servicio de noche, nocturno, y estamos en el contacto diario con ellos. Pues, te toca un módulo, o te toca ingresos, o enfermería, o módulo de primeros grados, por ejemplo. Y V2, pues son, digamos, puestos más de zonas comunes, como podría ser los controles, el polideportivo, la escuela, cocina y todo eso. Ahí hay un abanico de puestos ya increíbles. Y yo creo que por mi parte acabo. Si queréis hacer alguna pregunta, encantado de responderos. Muchas gracias, Alberto. Nada, genial. Nos quedó claro a todos, yo creo. Yo voy a ceder mi puesto aquí a Laura. Sí, vale, Laura nos va, bueno, un poco lo que os decía al principio, ¿vale? Es la orientadora pedagógica, ¿vale? Hola, buenas tardes. Nada, pues os va a enseñar un poquito cómo preparamos aquí la oposición, que como os decíamos son más cosas que solo estudiar, ¿vale? Bueno, nada, simplemente ya muchas cosas ya nos lo dijo Álvaro y un poco mi objetivo es el hecho de acompañaros antes, durante, al inicio, bueno, durante toda la oposición, ¿no? Entonces, realmente, somos conscientes de que cada uno está en una situación concreta, una situación personal concreta, pero que eso nunca nos limite a la hora de preparar esa oposición, de si tenemos que modificar cualquier cosa, realmente si queremos, se puede. Entonces, pues bueno, yo os ayudo con la gestión de los tiempos, de la organización del estudio, un poco pues eso. Durante todo ese proceso que hay muchas veces que necesitamos pues esa planificación, seguir una especie de estrategia, ¿no? Esa motivación y bueno, ese apoyo que muchas veces es necesario. Nada, esto es un poco lo que les acabas de decir, ¿no? Pero un poco también lo que yo completé, ¿vale? Que hay una serie de pasos para seguir para llegar a la plaza. Aparte de eso, de los profesores expertos, de los docentes expertos, pues bueno, también es muy importante pues el hecho de esa constancia, de esa rutina, que es la que pues los tutores ayudamos a crear y a generar. Después pues tenemos también talleres mensuales para un poco de disciplina de control mental, simulacros reales de examen, bueno, ciertas herramientas que nos ayudan, nos apoyan y nos hacen conseguir esa plaza. Muy bien. Pues nada, por nuestra parte yo creo que todos hemos presentado un poco por qué estamos tan motivados con este arranque, ¿vale? De este grupo. Entonces nada, queremos empezar ya este mes de junio. Vale, nuestra intención es ya formar grupo para empezar ahora en junio ya, ¿vale? Sabemos que cuanto antes empecemos mejor. Entonces, eso. Se trata de que si podemos empezar en la tercera semana de junio, no esperamos a la cuarta, ¿vale? Porque todo el tiempo que ganemos nos va a ayudar a llegar con todas las garantías cuando sea el día del examen. Vale, pues muchas gracias chicos y nada, de verdad que estamos aquí para ayudaros con lo que necesitéis. Ojalá esto os haya echado una mano como primer aterrizaje a todo esto y que esa ilusión que tenemos nosotros y lo motivados que estamos con esta oposición, pues os hayamos transmitido un poquillo de esa ilusión
que hace falta cuando nos ponemos a estudiar, ¿verdad? Pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Nos vemos pronto. Saludos.